Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por estar en este espacio, en nuestro primer encuentro de prácticas. Estamos pues desde aquí también muy emocionados con este primer encuentro de prácticas pedagógicas entre aulas y territorios, prácticas que dialogan. La fecha pues de este encuentro, 19 y 20 de mayo. Este encuentro pues tiene algunas particularidades importantes. Vamos agradeciendo a todas las personas que se están conectando. Ya tenemos 42 personas conectadas. Les recomendamos algunos elementos importantes de conexión, como por favor entrar con el micrófono apagado, mantener siempre una actitud pues responsable frente a este evento. Indicarles inicialmente pues que desde la organización de este primer encuentro de prácticas educativas y pedagógicas entre aulas y territorios, prácticas que dialogan, pues está la iniciativa de la profesora y coordinadora de las prácticas pedagógicas, la profesora Diana Martínez, quien pues nos hizo esta invitación, también el director Edwin, para abrir pues una convocatoria a maestros, maestras en formación, pero también docentes, investigadores, instituciones educativas. En el día de hoy, pues vamos a tener varias instituciones educativas que han sido aliadas en este proceso y que tienen avances o proyectos de investigación afines a los ejes temáticos de nuestra convocatoria, sobre todo de experiencias que nos permitan ir situando espacios académicos para reconocer la importancia de la práctica pedagógica como eje formativo, no solamente desde una acumulación de contenidos, sino también como procesos reflexivos donde pues los futuros profesores van a articular esos saberes teóricos, personales, también contextuales, a través pues del diálogo de este encuentro para ampliar todas las perspectivas y resignificar también esos aprendizajes. Este encuentro que nos permite indagar en procesos de interdisciplinarios, transformadores, pero también nos permite revisar cómo esa interacción con las diversas licenciaturas y programas académicos que hoy nos acompañan, cómo a través de ellos se puede enriquecer la comprensión de los contextos educativos y favorecer también, por supuesto, esa construcción colectiva del conocimiento pedagógico, que al final es lo que más tenemos en cuenta cuando hacemos las prácticas y es ese pensar cómo el escenario in situ, la práctica real, el encontrarnos con las comunidades, sus diversidades, pues nos permite ampliar lo que ya hemos venido tejiendo en el aula a partir de esas reflexiones teóricas y potenciarlos hacia una experiencia que nos permita compartir vivencias de práctica, que nos permita también aprender en y sobre la acción, resignificar el quehacer del profesor en diversas miradas que obviamente nos ayuden en esa transformación social, en esa identidad profesional que busca fortalecer pues esa identidad a futuro y sobre todo de los futuros docentes que también nos acompañan en esta iniciativa y básicamente desde allí surge la importancia de este encuentro académico. Como les decía, agradecemos a todas las personas que se están reuniendo ya en este espacio para concertar estas dinámicas, estas prácticas que hoy tenemos para obviamente generar un espacio de diálogo. Vamos a iniciar mostrándoles la agenda del encuentro del día de hoy para que todos, por favor, estemos organizados en esa iniciativa también que se propone. A los ponentes les fue enviado un documento maestro y pueden tener como los detalles más importantes de nuestros ejes y de nuestra agenda del día y sobre todo también de las invitadas nacionales e internacionales que vamos a tener para el día de hoy. Entonces, en este encuentro vamos a desarrollar nuestra agenda del día. En el día 19 de mayo voy a hacer una lectura rápida y luego vamos a ir a las particularidades. El 19 de mayo hoy iniciamos con este espacio protocolario. En un momento vamos a dar el saludo a la mesa directiva con la vicerrectora académica y de operaciones, la doctora Marisol Acevedo Zuluaga, el decano de la Facultad de Educación, el doctor Juan Pablo Pardo Rodríguez, y el director de pregrados, el doctor Edwin Gonzalo Vargas.
A las 9 de la mañana iniciamos con nuestra presentación de la ruta de acompañamiento territorial Uniminuto Virtual a cargo de nuestra coordinadora de prácticas educativas y pedagógicas, Diana Esperanza Martínez. Y a las 9:30 iniciamos con la conferencia central de la doctora Ana Brices Ramírez Cabanzo, invitada nacional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. A las 9:50 tenemos un breve receso de 10 minutos y pasamos a las mesas temáticas. La primera mesa, eje, voces de los estudiantes en formación, contrastes entre lo esperado y lo vivido en la práctica. En el eje 2, ambientes de aprendizaje inclusivos, diálogos con la diversidad étnica y cultural. Y en el eje 3, innovación y creatividad en la planeación pedagógica. Luego pasamos de nuevo a este enlace en el que se han conectado en la mañana de hoy para la presentación de las conclusiones de cada mesa y actividad que nos tomará alrededor de 10, 15 minuticos. El día de hoy vamos a tener en la mesa 1 la ponencia del estudiante Sergio David Quintero de la Universidad Distrital, de los estudiantes María Alejandra, Victoria y Diana Carolina del programa con subsidio preescolar integral Bogotá. Yamile Sierra Mendieta de Uniminuto, Mariana Herrera de la Universidad Distrital, Gabriela María Narváez de Uniminuto, María Fernanda Montiel de la Universidad Distrital, Ángela Piedad Tapias de Uniminuto y Lina Herrera de Uniminuto. En la sala 2 del eje 2 vamos a tener a William José Pinto de la institución educativa Escuela Normal Superior Indígena de Uribia, La Guajira. Tendremos a Jennifer Sánchez, Laura Valentina y Alejandra Rodríguez de la Corporación Universitaria Iberoamericana, a Marelvis Vázquez de Uniminuto, Carolina Granados, Juliana Riveros y Natalia Andrea Rúa del Politécnico Gran Colombiano, a la profesora Claudia Colmenares de Uniminuto, Jessica Lorena Sarabia de Uniminuto, Eduardo Tosne de la Universidad del Cauca, Laura Catalina Muñoz de la institución educativa San Luis. Y finalmente cerramos el día de hoy en la sala 3 con la ponencia del profesor Elkin Sauer Salazar de Uniminuto, Verónica Sandoval Gómez, una experiencia traída desde el Ecuador con Gotitas de Miel, su institución educativa, Diana Carolina Mogollón de Uniminuto, Nancy Constanza Ramos, Mayerly Diana Carolina del programa preescolar integral con subsidio, Ana Damaris del programa preescolar integral con subsidio, Olga Brigitte Franco, Julie Patricia Huitrago, Mayerly Joana, Diana Carolina Quintero del programa preescolar integral con subsidio, Daisy Contreras, Omaira García, Diana Carolina Quintero del programa preescolar integral con subsidio, John Alberto Salas Arroyo de Uniminuto y también tenemos de nuestro estudiante de Uniminuto Tomás, una experiencia que nos va a compartir en esta mesa 3 el día de hoy. Entonces vamos agradeciendo a todas las personas que se están conectando y a los ponentes nuestra mañana de hoy con los saludos de de la mesa directiva. Entonces vamos a saludar a la doctora Marisol Acevedo Zuluaga, al doctor Juan Pablo Pardo y al doctor Edwin Gonzalo Vargas. Les invitamos para que por favor puedan encender sus cámaras y sus micrófonos. Listo, entonces damos paso a la doctora Marisol. Bienvenida, doctora Marisol. Muchas gracias por acompañarnos en este primer encuentro de prácticas entre aulas y territorios, prácticas que dialogan. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, un cordial saludo para todos los presentes. En mi calidad de vicerrectora académica de Operación de Uniminuto Virtual, es un verdadero honor dirigirme a ustedes en la apertura de este primer encuentro de prácticas pedagógicas, un espacio que hemos denominado Entre Aulas y Territorios que Dialogan.
Este evento, organizado con el mayor rigor académico y compromiso institucional, busca precisamente consolidarse como una plataforma para la reflexión, el análisis y el intercambio de experiencias pedagógicas que hoy se presentan como esenciales frente a los retos de la educación contemporánea. Quiero compartir en primer lugar un gran agradecimiento por la presencia de cada uno de ustedes, quienes desde distintos lugares se conectan para participar activamente en esta jornada. Reconozco el papel de los docentes, los estudiantes, los investigadores y profesionales que a través de su experiencia y visión enriquecen este espacio. De igual manera, extiendo mi reconocimiento al equipo organizador de la Unidad de Educación Virtual, a nuestro decano, a nuestro director de pregrados y a los demás que han trabajado con total dedicación para garantizar el éxito de este encuentro. El concepto que nos convoca en esta ocasión, entre aulas y territorios, prácticas que dialogan, perspectiva integral de la educación, donde las prácticas pedagógicas no se limitan únicamente a los espacios formales de aprendizaje, sino que se expanden hacia los territorios y en los que la realidad social demanda respuestas innovadoras y pertinentes. Este evento tiene como propósito principal generar un espacio de diálogo en el que las prácticas pedagógicas no solo sean vistas como herramientas de enseñanza, sino como un medio para construir conocimiento en interacción con los territorios, con sus particularidades, sus necesidades y oportunidades. Es en esencia un llamado a fortalecer el puente entre los saberes académicos y las dinámicas propias de los contextos en los que nos encontramos inmersos como educadores. El desarrollo de este encuentro se inscribe en un momento histórico frente a desafíos crecientes derivados tanto de los avances tecnológicos como de las transformaciones sociales y culturales que vivimos. En este escenario, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de responder con propuestas que no solo atiendan estos desafíos, sino que también contribuyan de manera significativa al desarrollo sostenible de los territorios y las comunidades. Precisamente la virtualidad como modalidad que hoy nos reúne y es natural de nuestro ADN como sede, es una muestra de cómo las tecnologías de la información y la comunicación se convierten en aliadas fundamentales para extender las fronteras del aprendizaje y para posibilitar un diálogo constante entre aulas y territorios. A lo largo de esta jornada, vamos a tener la oportunidad de participar en un programa diseñado cuidadosamente para abordar las principales preocupaciones y oportunidades en torno a las prácticas pedagógicas. Contaremos con ponencias, mesas de trabajo y espacios de reflexión que han sido pensados para generar un análisis crítico y constructivo sobre las distintas experiencias que hoy enriquecen el ámbito educativo y que además contaremos con experiencias nacionales e internacionales. Yo espero que este espacio sea aprovechado al máximo por cada uno de ustedes, de manera que podamos identificar juntos nuevas perspectivas e ideas que fortalezcan nuestra labor y, en consecuencia, nuestro impacto en la sociedad. Finalmente, quiero invitarlos a asumir este encuentro con un espíritu participativo y reflexivo, que este espacio sea una oportunidad para construir juntos una visión renovada de la educación, una que reconozca la importancia del diálogo entre el aula y lo que sucede en los territorios. Con estas palabras declaro formalmente inaugurado nuestro primer encuentro de prácticas pedagógicas entre aulas y territorios prácticas. Estoy segura de que los resultados de esta jornada van a ser supremamente significativos para el fortalecimiento de nuestra comunidad académica y para la consolidación de un modelo educativo que responda a las realidades y desafíos del presente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Marisol, por sus palabras de apertura y estamos seguros pues que este encuentro nos permitirá justamente esa dinámica de diálogo. Saludamos al director de operación académica, el doctor Juan Pablo Pardo Rodríguez. Buenos Hola días, Sandra, buenos días, estimado ¿cómo Leo. estás? ¿Me escuchan bien? Sí, señor, bien. Me alegra mucho saludarlos. Quiero darles un saludo en esta mañana a nuestro primer encuentro y tenerme con un ejercicio que quiero llevarlos a pensar y es la práctica pedagógica, un símil entre un libro que me estoy leyendo en estos días que se llama El viejo y el mar, también de Ernest Hemingway,
y que es un premio Nobel de literatura. Y que quiero tomarlo como un ejercicio para que lo tengan presente. Quiero comenzar con esta saeta y es, en un libro de Carlos Vallés aparece esta dedicación lindísima, esta exhortación de un niño al papá. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inmensidad del mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando al fin consiguió hablar temblando, tartamudeando, pidió al padre, ayúdame a mirar. Hoy el ejercicio de práctica pedagógica y lo que ustedes van a vivir durante estas 2 jornadas es esto, como cuando usted se sienta frente al mar y usted sencillamente se, se traspola, queda tranquilo, sentado, disfrutando de las arenas, del agua y todo lo que significa. Así también quiero hacer el símil con la práctica pedagógica. Me encontré con este póster en estos días con lo que significan las zonas oceánicas. Y nosotros estamos sencillamente en una barquita aquí, en la parte superior, en la zona mesopelágica. Sí, al lado. No tenemos lo recóndito de lo que significa ahondar en lo más profundo del océano. Así es lo que nosotros empezamos a ver y a transitar este camino de la práctica. Pedacitos contando historias de territorio. A veces tenemos que encontrar en esta inmensidad lo insignificante que somos como humanidad. Y ahora sí quiero hacerles esta invitación. Uno, la práctica pedagógica implica gobernar tu barca. Si algo nos enseñó Ernest Hemingway fue, uno, sumergirse en el mar, llevar un rumbo, aprender a trasnochar, herirse, ser cuidadoso, soltar. ¿A qué cuerdas usted está atado? Esperar. La novela transcurre en ese tránsito hermoso de por lo menos 3 días para poder cazar un hermoso pez. Si no la he leído, le invito a que por favor la lea. Tenemos momentos de calma chica, tenemos momentos de firmeza, pero mi pregunta es, ¿cuál es su proa? ¿Cuál es su popa? Usted qué ve en las tinieblas, tiene que aprender a ver en las tinieblas. Y muy seguramente en la práctica, como en el ejercicio que está viviendo hoy, como también en la pesca, que es el símil que quiero que hagan, tenemos que aprender a enfrentar lluvias, brisas, tormentas, ciclones, anticiclones. Hay que aprender a aceptar el sufrimiento. ¿Cuáles son los anzuelos de su vida? ¿Por qué tiene que cargar usted sal? Dice el Evangelio ser sal y luz del mundo. Y tiene una significancia para nosotros, importante como maestros. ¿Por qué limón? En la parábola del buen samaritano tenía vinagre y aceite. 2 símbolos hermosos. Aquí en esta novela está el limón y la sal. Y le hace una pregunta interesante. ¿Cuáles son sus rémoras? Suelte las rémoras. Se le cargan en un trabajo para que usted haga las entregas y para que usted eh, lo vuelvan lento en su trasegar. ¿Qué es lo indispensable que usted lleva en su barca? En esa barca que se llama práctica pedagógica y en esa barca que se llama vida. Bueno, con esta pequeña invitación, con esta corta invitación de lo que significa también un símil entre la práctica y esta hermosa lectura, quiero invitarlos a que naveguen la práctica pedagógica, a que disfruten el encuentro. Encuentro colegas de la Universidad Distrital, colegas de diferentes universidades, de diferentes regiones de Colombia. Qué bueno. Escuchen a sus profesores, escuchen a todo su equipo docente, a su director de prácticas, a su director de licenciaturas, a Edwin, a Diana, a Roger, a Carmen Cecilia, a Paola, a Jaime Alejandro y a todo el equipo de prácticas pedagógicas que los invito a que ahora tengan la cámara encendida para que los reconozcan porque es un ejercicio de poder llegar al territorio. Hoy más que nadie, Colombia requiere que nosotros estemos en el territorio y trabajemos por el territorio.
tengamos firmeza, tengamos tesón, tengamos berraquera y tengamos, así como me cuentan los profesores cuando vienen después del ejercicio de la ruta de prácticas, lo bonito que es el encuentro con cada uno de ustedes, ese encuentro humano. Sí, profe, un café, venga, conozca mi región, venga, conozca mi colegio. Mire, mi rectora, sentirse orgulloso de esta profesión tan bacana que es ser maestro. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Les deseo mis mejores éxitos. Escuchen, tomen nota, tengan un cuaderno para tomar notas en la mañana de hoy hasta la 1 y mañana. Un abrazo para todos. Dianita, Sandra, Edwin. Bueno, muchas gracias a nuestro líder Juan Pablo Pardo por sus palabras, sobre todo por esta invitación tan maravillosa que se hace desde la lectura de El Viejo y el Mar de Hemingway y esperamos pues que también estas iniciativas y estas invitaciones pues se las podamos asumir también nosotros desde la docencia con los colegas, pero también nuestros estudiantes para acercarse a estos espacios también de literatura. Agradecemos sus palabras y ahora tenemos las palabras de nuestro director de pregrados, el doctor Edwin Gonzalo Vargas. Hola, un cordial saludo para todos. Gracias, Sandra, que has estado allí muy pendiente de toda la logística. Agradecerle a la vicerrectora académica por la participación y acompañarnos en este evento tan importante para nosotros, que reivindica también lo que ella decía, una comunidad académica, una comunidad de aprendizaje, una comunidad que se integra también y que socializa el conocimiento también de manera nacional, internacional, con pares académicos. Hoy tenemos unos invitados y unos ponentes que también nos van a dar otras miradas frente a lo que significa hoy ese concepto de práctica, ¿no? El mismo concepto de práctica educativa que se ha venido también, que ha venido mutando, se podría decir, frente a las nuevas demandas que tenemos también en esta ola de educación 4.0, con la inteligencia artificial, con unos elementos que hoy son una realidad y que tenemos que convivir en los territorios y más en Colombia frente a todo lo que hoy tenemos frente a nuestras comunidades y los territorios, que sin duda alguna un proceso de aprendizaje no se puede desconectar de lo que hacemos en el territorio. Y creo que hoy este encuentro lo que busca es eso, ha sido la esencia, como también nuestra misma esencia de Uniminuto, del servicio, de lo social, y creo que convocar a instituciones, convocar a ponentes, convocar a académicos que nos permitan dialogar frente a este ejercicio, nos abre las puertas, nos abre el horizonte también para saber que también hay más elementos por construir. Desde Uniminuto hemos venido también pensando todas estas posibilidades, por eso abrimos este espacio académico, como también hemos abierto otros desde este espacio, es particularmente desde la unidad de educación, y es tener varios frentes, ¿no? Entender que la práctica ha mutado desde una perspectiva de educación 4.0. Dos, que es necesario tener un enfoque de investigación. No es, no, digamos que todos estos procesos que estamos adelantando también nos llevan a unas memorias, pero también entender que alrededor de esto hay unas conceptualizaciones que deben ser precisas, que deben ser analizadas y que también deben estar en la memoria. Como también toda la inclusión de esto que hoy hablamos, que es la inteligencia artificial. Desde Uniminuto hemos creado y mañana lo vamos a tocar. Hemos creado un simulador de práctica con apoyo de inteligencia artificial al servicio también de las comunidades para que también nuestros docentes que se están formando pues lleguen a los territorios y puedan a partir de un ejercicio cercano, real, pues poder simular todas las situaciones que nos enfrentamos en el aula y nos apoyamos de la inteligencia artificial como un eje pedagógico para que poder darle todos los insumos que hoy requiere también este, esta práctica educativa. También, sin duda alguna, consideramos que la práctica, en el caso de los estudiantes, que son la esencia viva de la práctica educativa que se están formando como maestros, pues también requiere de un acompañamiento integral. Hemos también creado la línea de un acompañamiento cercano con los estudiantes para entender sus diferentes situaciones que se puedan generar en contexto. Somos seres humanos que sentimos, que vivimos, ¿sí? Que requerimos también de estar en un contexto social, que debemos adaptarnos a las circunstancias que se nos puedan presentar. Y así hemos dispuesto también todo un equipo de trabajo para acompañamiento integral de los estudiantes. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque no es simplemente voy a ver mi práctica, sino que detrás de eso hay que acompañar a ese docente y hay que acompañar a los estudiantes que están en su proceso académico. Entonces también hemos generado ese acompañamiento integral
donde hay varias áreas que nos acompañan también institucionales para que podamos cumplir muy bien el ciclo que tiene el estudiante para culminar su proceso académico. Y por último, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento territorial. Sí, en este momento el acompañamiento que hacemos a los estudiantes en el territorio es muy importante, que el profesor esté ahí, que los estudiantes se sientan acompañados. Y todo, y poder sentir que el estudiante tiene una institución detrás que lo acompaña, que lo acerca a su proceso, pues ha sido de gran valor y eso nos hace llevar a que esta unidad o esa integración que tenemos de práctica, pues sea complementario a la academia. Quiero por aquí compartir rápidamente una imagen que tengo por acá y es cuando hablamos desde la investigación también podemos decir de dónde nos estamos parando, ¿no? Dónde nos estamos parando para poder entender esto que hablamos de práctica educativa, ¿no? Por allí Vygotsky también nos hablaba de esa construcción social de la realidad y cómo también aprendemos también de esas comunidades, ¿no? Cuando vamos a una comunidad, cuando entendemos que la práctica educativa no se construye de un lado hacia otro, sino que es del territorio hacia acá para poder entender su cultura, pues nos hemos manejado un concepto que también tiene la misma práctica y es el aprendizaje situado. Allí tenemos dos autores que nos hablan de que para entender el aprendizaje situado, pues hay que entender su contexto y las culturas, ¿cierto? En tanto sea de manera auténtico, cuando el aprendizaje sea de manera auténtica en los territorios, hay un reconocimiento y eso nos lleva a que se generen comunidades de aprendizaje, ¿cierto? Entonces ya vemos el aprendizaje como un proceso social. ¿Sí? El conocimiento que se construye, que se adapta con los otros, que genera un encuentro entre pares, en que se entiende que la posibilidad de entender las culturas son muchísimas, ¿sí? Ya ese concepto donde el profesor simplemente daba orientación ya no existe, ¿sí? Ya, o por lo menos ya no se vive de tal manera porque es importante reconocerse desde lo social. Y así nos lleva a un cuarto elemento que es la participación periférica legítima, que es un concepto también que utiliza Wenger y Dave, y es cuando ya se integran a todo ese proceso, pues generamos comunidad, ¿no? Es decir, absorbemos esa cultura, entendemos la misma práctica en el territorio y generamos comunidad. Y eso hace que las comunidades de aprendizaje o las comunidades académicas se vayan fortaleciendo. Entonces, esto lo vamos a tratar ahorita. Ahorita nuestra coordinadora de prácticas va a hablar de un espacio muy importante que lo toqué ahorita, que tiene que ver con el acompañamiento territorial y les vamos a contar un poco la experiencia que hemos tenido también desde un minuto para poder llegar a esas comunidades, pero teniendo en cuenta también estos elementos. Y mañana les voy a socializar el Class Lab. Class Lab, que es nuestro simulador con apoyo de inteligencia artificial, que en este momento, para llevar un mes, tenemos 1.130 participantes donde han interactuado y espero que mañana puedan también los invitados externos acompañarnos. Vamos a hacer una simulación para que ustedes también puedan participar y conozcan y también nos dejen el feedback de esta herramienta. De esta manera, eh, pues desde Uniminuto estamos muy contentos de tenerlos a ustedes acá, de que hemos tenido tan buena convocatoria. Ya somos 83 personas que estamos acá conectadas y espero que estemos en todas las mesas participando. De verdad que hay muy buenas ponencias y por allí estaremos compartiendo ideas. Un abrazo para todos y bendiciones en esta jornada. Bueno, reiteramos el agradecimiento a nuestro director, el doctor Edwin Gonzalo, por sus palabras, como siempre, en esa iniciativa tan importante que es el Class Lab para todos nosotros, que pues también sea este momento para hacer una invitación a quienes todavía no se han registrado como usuarios del Class Lab, para que lo puedan hacer, para que compartan allí también la experiencia de estar en un simulador de inteligencia artificial pensado justamente para el desarrollo de las prácticas pedagógicas. Les recordamos a nuestros invitados que dentro de la mensajería interna, el chat, está circulando el enlace para la asistencia para que por favor se registren. Ya al inicio de la jornada
les he mostrado la agenda del día de hoy, voy a permitirme establecer la agenda de una vez del día de mañana para aprovechar la asistencia e invitarles a todos y a todas a que se unan a este espacio. Mañana iniciamos a las 8:30 de la mañana con el acto protocolario inicial, con los saludos de la mesa directiva, que estarán también a cargo del director de la unidad de pregrados, el doctor Edwin Gonzalo Vargas, la coordinadora de licenciatura en educación infantil, la doctora Carmen Cecilia Acevedo, en la coordinación de prácticas educativas y pedagógicas, la doctora Diana Esperanza Martínez, y en la coordinación de la licenciatura en ciencias sociales, el doctor Roger Yesid Gutiérrez. A las 9 de la mañana tendremos la presentación del Class Lab Uniminuto Virtual, con la dirección del doctor Edwin Gonzalo Vargas, y a las 9:30 también la conferencia central de la doctora Carolina Madeira de la UDEM. Entraríamos al receso a las 9:50 también con las mesas de trabajo, que recordemos los ejes. Está el eje de voces de los estudiantes en formación, contrastes entre lo esperado y lo vivido en la práctica. El eje 2, ambientes de aprendizaje inclusivos, diálogos con la diversidad étnica y cultural. Y en el eje 3, innovación y creatividad en la planeación pedagógica. Mañana indicaremos pues cuáles son los participantes de cada mesa, pero inicialmente estaremos también en las universidades que tenemos hoy, Uniminuto. Un saludo también a la Universidad Distrital que se une, al Centro Educativo El Trapiche, al preescolar El Portal de Saber, que son de nuestros aliados, al Liceo Ariguaní, que también son nuestros aliados, y por supuesto a los programas preescolares integrales de Colsubsidio, a la Fundación Universitaria del Área Andina, a la Universidad de San Buenaventura, a la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, que se unen en esta iniciativa de estas prácticas pedagógicas, y por supuesto ir mostrando los avances que tenemos al respecto. Frente a los escenarios de certificación, recordar que los ponentes tienen certificación, obviamente, en el establecimiento de sus ponencias. Una vez termine la jornada de hoy, de mañana, están invitados a presentar su ponencia por escrito para el documento de memoria que quedará circulando como ese espacio académico también en lo escritural, que es muy importante para nosotros como universidad, ir teniendo esas memorias como una especie de sistematización que nos permita también ir revisando cuáles son esos problemas que se presentan hoy en términos de lo pedagógico, y también mirar esas experiencias exitosas situadas para que pues podamos llevarlas nosotros mismos al aula. Frente a los escenarios de los horarios, recordemos que estaremos en esta franja inicial, que es la franja general, hasta las 9:50 de la mañana, una vez terminen las conferencias centrales. Y de ahí pasaremos a un breve receso, luego a las mesas que están por eje. Las mesas tienen unos enlaces diferentes, y ahorita en el transcurso de esta jornada les iremos compartiendo para que ustedes también puedan hacer ese paso a las mesas y se unan de acuerdo a esos ejes temáticos que sean más de su atención, que sean más de su iniciativa para el trabajo propio. Entonces, pues una invitación que queda abierta. En este momento saludamos entonces a la doctora Diana Esperanza Martínez, nuestra coordinadora de prácticas educativas y pedagógicas de Uniminuto Virtual, quien nos va a estar acompañando con la presentación de la ruta de acompañamiento territorial de Uniminuto Virtual, un escenario pues que ha sido muy importante para nosotros en esa iniciativa y en esa construcción colectiva. Entonces, profe Diana tiene la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Me permito entonces compartir pantalla. Me indican, por favor, si la pueden visualizar. Sí, Sí, sería ya ampliar la estamos modo presentación. Eso. Sí, ya Gracias. lo podemos ver. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas.
Antes de iniciar, quiero que por favor nos detengamos un momento y pensemos en ese primer día en que ustedes entraron al aula, sea como practicantes, sea como ya en el ejercicio propiamente profesional docente y con una comunidad específica, con una población específica para trabajar en un territorio que quizás conocíamos, pero quizás no. Entonces, ¿qué pasa? Confluyen una serie de emociones, ¿cierto? De sentimientos. Y esa mezcla de emociones pasa entre la alegría, entre el miedo, esa ansiedad de saber si lo que vamos a realizar era lo que nosotros estábamos pensando, si todo iba a salir bien, ¿cierto? Entonces, en esa medida es exactamente lo que vamos a hablar hoy. Entonces, mi nombre, Diana Esperanza Martínez Cárdenas. Yo soy la coordinadora de las prácticas educativas y pedagógicas de la Rectoría de Uniminuto Virtual. Em, para mí es un honor abrir también este espacio junto con nuestra vicerrectora académica de operaciones, con el director de pregrados, con el líder de operación académica de la unidad de educación. Gracias a todos por estar aquí, por estar conectados desde diferentes partes de Colombia. En ese territorio nacional y también tenemos presencia internacional. El solo hecho de que ustedes estén aquí ya es un acto pedagógico. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando el aula se extiende al territorio? Entonces aquí quiero comentarles algo. En un encuentro que teníamos con los estudiantes de práctica, escuché a un estudiante que decía que iba a ir a una institución rural y desde allí podemos por favor apagar el micrófono. ¿Alguno lo tiene encendido? Gracias. Entonces, en este caso, cuando teníamos este taller y escuchaba a esta estudiante de que iba a ir a esa institución rural, ella estaba con toda la energía, con toda la disposición, el compromiso, ya con su plan de formación establecido, con todo ese conocimiento que había tenido a lo largo de su formación académica, en pedagogía, en didáctica, ¿cierto? Y cuando comentaba que llegó a ese primer día de estar ya en territorio, llega un estudiante y le pregunta, profesora, profe, ¿usted sabe cómo sembrar maíz? Y ella pues no sabía. Y desde allí le quedó una lección. ¿Y cuál fue la lección? De que el territorio tiene sus propios saberes, que la comunidad educa, que la práctica no es solo aplicar lo que se aprendió, sino que es aprender también algo nuevo, ¿cierto? Dependiendo también del contexto en el que se encuentra. Y esto nos lo recuerda lo que plantea Stenhouses. Indica, la práctica pedagógica es un escenario de investigación situado, no solo de aplicación. Y lo que nos recuerda Dewey hace más de un siglo, aprendemos haciendo y reflexionando sobre el hacer. Entonces, ¿qué ocurre en el territorio? Ocurre una práctica completamente real, una práctica situada, experiencial, donde ocurre una tensión entre lo que fue aprendido, ¿cierto? A lo largo del plan de estudios, en asignaturas disciplinares, ¿cierto? Versus a esa tensión de lo que el contexto realmente exige. Yo creo que todos pasamos por ahí, ¿cierto? En esa tensión de ver cómo lo aprendido lo ubico dentro de un escenario específico. Y en esa tensión, por favor, apagamos el micrófono. Gracias. Dianita, tu micrófono. Vale, ya me silenciaron, listo. Bueno, creo que no sé hasta dónde, bueno, estaba diciendo la tensión entre lo que es lo aprendido, ¿cierto? A lo largo de Sí, nuestros programas académicos y lo que el contexto realmente exige en nuestros escenarios. Es decir, cuando ya nos enfrentamos a esa práctica real, ¿cierto? Y en esa tensión es que nace el verdadero maestro, ¿cierto? Esa vocación de nuestra profesión.
Bueno, y así como lo mencionaba nuestra vicerrectora, la doctora Marisol, nuestro director, también nuestro decano, en este caso, ¿por qué necesitábamos este encuentro? ¿Cierto? Digamos que voy a complementar un poquito también lo que mencionaban. Y en este caso es porque, así como la historia que les contaba de esta estudiante que iba a una institución rural de multigrados, entonces, digamos que esa historia merece ser contada, merece ser escuchada, ¿cierto? Y merecen dialogar con otras historias, compartir esas vivencias, ¿cierto? Porque cuando un licenciado en ciencias sociales tiene un diálogo con un licenciado en educación infantil, comparten esas experiencias, esas historias, los dos también salen transformados, hasta pueden resignificar sus aprendizajes. Y esto es lo que es una interdisciplinariedad viva. No solamente haya visto ese concepto ya en los registros calificados ajeno o dentro de la explicación de los diseños de los planes de estudio. No, aquí es lograr, digamos, transformar esa experiencia, ¿cierto? Aplicar diferentes métodos en el territorio, pues donde se encuentran, ¿cierto? Y también confluir esos saberes locales y territoriales, saberes que también son importantes, que son un conocimiento legítimo y desde allí también que entre a esa conversación académica. Y esto es lo que nos da o nos permite lograr esa identidad profesional docente. No solo basta en tener esos conocimientos que son supremamente importantes sobre pedagogía, sobre didáctica, sino que también, digamos, esa identidad docente comienza cuando llegamos y nos encontramos con nuestros estudiantes y decidimos que nuestra labor como docente es muy importante, que sí, y que transforma realidades, ¿cierto? Y por lo tanto, en este caso, pues vale la pena trabajar en ello y seguirse formando y dejar e impactar, dejar huellas en las comunidades en las que nos encontramos. Bueno, aquí les presento que desde nuestra coordinación de prácticas educativas y pedagógicas de Uniminuto Virtual, yo cuento con un equipo, somos 17 profesores que trabajamos en estas 10 líneas de acción importantes, así como lo mencionaba nuestro director, el doctor Edwin. En este caso, vamos desde todo lo relacionado con la estructura académica. Estamos hablando con el modelo de prácticas, donde establecimos toda esa ruta de trabajo, donde los estudiantes tienen un rol activo dentro de su proceso de formación, pasando por esa estructura curricular, también de investigación, en donde nos estamos pensando cómo fortalecer ese componente del saber hacer aún estando en modalidad virtual, ¿cierto? Y desde allí llegando a lo más cercano de los estudiantes. ¿Y qué es lo más cercano? Toda la operacionalización de las prácticas de profundización, la ruta de atención integral a nuestros estudiantes, poderlos caracterizar, poder acompañarlos en cada uno de los procesos y que desde la misma rectoría podamos generar asesorías y apoyos en momentos que el estudiante requiere. Desde allí también todo ese proceso de relacionamiento con instituciones aliadas para la colocación de nuestros estudiantes en diferentes escenarios de práctica. Ese relacionamiento también con las escuelas normales superiores, también esa ruta de acompañamiento territorial, de poder tener presencia con nuestros estudiantes. Y aquí hay una línea que quiero resaltar y es la 10, visibilización y posicionamiento. Y esta es una línea en donde nosotros tenemos un compromiso muy fuerte, porque queremos que todo ese trabajo que se encuentre, que se está realizando en cada uno de los territorios, queremos que no quede invisible, sino que por el contrario, salga del aula y en este caso que llegue a otros, es decir, que pueda encontrar ese diálogo y poder visibilizar y, ¿por qué no, replicar estas experiencias y buenas prácticas en el territorio? Entonces, y ese es principalmente el motivo por el cual nos encontramos el día de hoy.
Bueno, y aquí les muestro también algo de todo nuestro trabajo grande que realizamos, y es el corazón más visible de nuestro proceso, y es la ruta de acompañamiento territorial. Entonces, en Uniminuto Virtual, creemos que puede esto sonar simple, ruta de acompañamiento territorial, pero esto tiene unas implicaciones muy grandes. ¿Y cuáles son? Que es acompañar de verdad significa ir al lugar donde está el otro. Nosotros no esperamos a que el estudiante venga a nosotros. Nosotros vamos a donde el estudiante se encuentre, en esa Colombia profunda, ya en lo recóndito, allá tenemos presencia. Y esto con el propósito de ¿qué? De entender lo que sucede en el territorio. Y esto completamente cambia la calidad del acompañamiento de nuestros docentes. Entonces, aquí se vuelve una práctica más personalizada, más situada, más pertinente y más humana. Entonces, ¿qué queríamos lograr? Primero, pues un acompañamiento diferenciado. Un acompañamiento diferenciado. Y en este caso, ese acompañamiento diferenciado es atendiendo al reconocimiento de las características territoriales, de esas particularidades contextuales, sociales, culturales, ¿cierto? De que entender que enseñar en La Guajira no es lo mismo que enseñar en Bogotá. Entonces, ahí es muy importante que en nuestro apoyo tiene que partir del reconocimiento de la diferencia. Entonces, también buscábamos estrechar esos lazos con las instituciones, con todas las instituciones que están comprometidas con la formación docente, esa alianza estratégica de mutua cooperación, donde se confluyeran todos los actores importantes dentro del proceso formativo para lograr una experiencia de calidad, una continuidad formativa dentro de nuestras prácticas de profundización, que son las prácticas de territorio. También ese reconocimiento de la diversidad territorial, comprender que cada región tiene sus particularidades, sus desafíos, tiene sus fortalezas, tiene sus saberes y oportunidades en cada región. Y esto con el propósito también de motivar a nuestros estudiantes, que los estudiantes se sintieran acompañados, de que utilizamos diferentes mecanismos de transporte para poder llegar a esa Colombia profunda donde tenemos presencia, ¿cierto? De que se sintieran de que están acompañados, de que no solamente estamos en las open class brindándoles ese conocimiento, sino que podemos lograr llegar a ese territorio, entenderlos y poder lograr implementar metodologías activas, experienciales y situadas frente a los contextos educativos donde se encuentran. Y de esta manera que los estudiantes se sientan más motivados, más comprometidos en participar en todos los procesos comunitarios y educativos. Bueno, aquí les presento, del impacto, les tengo aquí un pequeño video que muestra un poco la síntesis de este proceso, de esta ruta de acompañamiento territorial. Si desde aquí ya está, quitemos esto. Me indican, por favor, si pueden escuchar el audio. Sí, ya se Señora. escucha. Perfecto, señora. muchas gracias. Cada territorio tiene una historia, cada estudiante un camino y cada práctica pedagógica una oportunidad para transformar realidades. En Uniminuto Virtual creemos que la educación no se queda en la distancia, por eso creamos la Ruta de Acompañamiento Territorial, un plan de movilidad que nos permite llegar a los territorios y encontrarnos con nuestros estudiantes y vivir con ellos la esencia de la práctica educativa. Nace el compromiso con una formación docente humana, contextualizada y con sentido social. Acompañamos a nuestros estudiantes de las licenciaturas, reconociendo que cada contexto es único, que cada institución tiene su identidad y que cada territorio ofrece aprendizajes valiosos.
Aquí el acompañamiento va más allá del seguimiento académico. Es escucha, orientación, diálogo pedagógico y construcción conjunta de buenas prácticas educativas. Porque formar maestros es ante todo caminar junto a ellos. Esta ruta nos permite fortalecer los lazos con las instituciones educativas aliadas, generar confianza, compartir saberes y construir redes de colaboración. Cada visita es una oportunidad para identificar fortalezas, reconocer desafíos y generar oportunidades de mejora que impacten directamente en los procesos formativos. Así, transformamos la práctica pedagógica en una experiencia viva, conectada con la realidad del país y con el latido de cada territorio. Te invitamos a conocer nuestro boletín Latidos de Territorio, Prácticas con Impacto, y a recorrer el micrositio de la Ruta de Acompañamiento Regional. Descubre historias, experiencias, aprendizajes y testimonios que reflejan nuestro compromiso con una educación transformadora, porque en Uniminuto Virtual dejamos huella en las regiones y en el corazón de nuestros estudiantes. Bueno, ay, esperen un segundo, habilitó acá. Listo, ya. Listo, entonces continuamos. Aquí les muestro un poquito acerca del impacto territorial que hemos tenido dentro de nuestras prácticas de profundización, que son las de territorio. Nosotros tenemos 7 cursos de prácticas. De estos confluye lo que es la práctica de observación, las prácticas formativas, que son experiencias hasta allí netamente virtuales y como fases preparatorias para las prácticas in situ. Con esta ruta de acompañamiento territorial hemos podido lograr visitar a 149 estudiantes en el año 2025 para las cohortes de la primera cohorte de desarrollo de prácticas y segunda cohorte, llegando a 8 regiones, como es región del Caribe, región Antioquia-Chocó, región del eje cafetero, región Valle del Cauca, región nororiente, región centro que incluye Bogotá, región oriente y región Tolima Grande. Entonces, desde allí lo que hicimos fue armar esa ruta, ¿cierto?, de acompañamiento, agrupando a varios municipios y dejando pues estas zonas para facilitar la movilización de cada uno de los profesores. Entonces, llegamos a 149 estudiantes visitados. Posteriormente, en este año 2026, proyectamos la visita de 222 estudiantes, los cuales ya iniciamos con las visitas de aquellos estudiantes que desde la primera o segunda cohorte no alcanzamos a visitar y llegando también a la tercera y cuarta cohorte. En este sentido, impactando las mismas regiones. No hemos podido llegar a la región suroccidente con desafíos de acceso, pero desde allí tenemos comunidades indígenas y afro que queremos visitar y cuando podamos, en este caso, lograr pues visitarlos, desde allí pues tener todas estas experiencias porque estamos comprometidos también con ese desarrollo territorial, con el acompañamiento, no solamente como mencionaba el video académico, sino ya propiamente desde lo que se realiza en cada uno de estos contextos. Desde aquí, pues tener un poquito también de énfasis y esto frente a lo que mencionaba la profesora Sandra, que ha logrado, digamos, todo este proceso de logística de este primer encuentro de prácticas educativas y pedagógicas. Y desde allí estos ejes están anclados a esta formación que nosotros queremos visibilizar. Entonces, en este caso tenemos esas voces de los estudiantes en formación, que es esa mesa de trabajo del eje 1, contraste entre lo esperado y lo vivido en la práctica. Desde allí, muy importante, esas tensiones que se han vivido desde sus programas de formación, entre lo que se aprendió en la universidad y lo experimentado propiamente en el contexto práctico. Como eje 2, recordemos, ambientes de aprendizaje inclusivos. Esto lo menciono como para reforzar esa agenda que ya pues nos dieron a conocer, diálogos con la diversidad étnica y cultural, qué podemos aprender de las pedagogías de los pueblos.
Y por último, tenemos la mesa de innovación y creatividad en la planeación pedagógica, esas propuestas didácticas que transforman y usan el territorio como recurso. Desde aquí tenemos diferentes universidades, diferentes representantes y quiero destacarlos en este caso. Universidad Distrital, Universidad de Monterrey, la Corporación Universitaria Iberoamericana, el Politécnico Gran Colombiano, Universidad del Cauca, la Fundación Universitaria del Área Andina, la Universidad San Buenaventura, aliados que son supremamente importantes para el proceso que queremos llevar a cabo en cada uno de los siguientes encuentros. Queremos fortalecer esas redes de conocimiento, estrechar lazos, ¿sí? Generar esos nodos que nos permitan compartir experiencias. Y también resaltar la participación de nuestras invitadas que darán las conferencias centrales. El día de hoy, la doctora Ana Brisset Ramírez, con la práctica pedagógica reflexiva, escenario de investigación situada. Y el día de mañana, la doctora Carolina Madeira, pedagogías del territorio, innovación didáctica desde saberes propios y creatividad contextual. Entonces, la práctica, me encanta ese mensaje porque la práctica es el puente entre lo que somos y lo que podemos ser. Estos espacios de diálogo para poder compartir esas experiencias, para reflexionar, para inspirarnos, ¿por qué no?, a replicar todos esos conocimientos que se van a presentar desde los diferentes contextos. ¿Sí? Entonces, para nosotros es muy importante agradecer que ustedes estén en este espacio y que pues sea de provecho y que enriquezcamos todos estos conocimientos que hemos logrado con estas vivencias prácticas. Y este viaje pues apenas comienza, ¿sí? Desde aquí cada práctica es un paso, cada experiencia una huella, cada encuentro un aprendizaje que transforma. Tenemos estudiantes, tenemos nuestros propios profesores de Uniminuto Virtual, de las instituciones aliadas, instituciones de educación formal y no formal, ¿sí? Que nos han permitido lograr este crecimiento pedagógico. Y algo muy importante es que la práctica pedagógica no se hace sola, se hace con otros, desde y para los territorios. Entonces, en este sentido, pues aquí les presento algunas referencias bibliográficas que utilizamos para este proceso práctico y darles las gracias a ustedes. Espero que podamos compartir más espacios, que no sea el primer encuentro, sino que serán varios encuentros en donde podamos vivenciar, visibilizar todo lo que realizamos en los territorios. Es muy importante mostrar, ¿cierto? Y de esta manera que transformemos nuestra práctica docente. Entonces, muchísimas gracias por ser parte de este viaje que nos conecta, nos transforma y nos inspira a seguir construyendo educación con sentido y en territorio. Bueno, pues muchas gracias a la profe Diana, nuestra coordinadora de las prácticas educativas y pedagógicas. A continuación, pues vamos a darle la palabra a nuestra directora, también coordinadora de la licenciatura en educación infantil, la doctora Carmen Cecilia Acevedo. Buenos días. Muy buenos días para ti, para todos los asistentes. Bueno, reportándome precisamente en movilidad, muy feliz de poder compartir en esta mañana a la distancia con cada uno de ustedes en este evento, agradeciendo su participación. Ya lo han dicho nuestros líderes, nuestra coordinadora de práctica. Para nosotros, nuestra comunidad educativa es la que le da sentido a todas las posibilidades, esfuerzos, acciones que llevamos a cabo entre las aulas y los territorios. Felicitar a cada estudiante que participa activamente de su proceso de formación y nos da a conocer también la grandeza de su territorio, de su cultura, de sus posibilidades, de sus dificultades también. Entonces, pues feliz de compartir en este primer encuentro de prácticas que se ha ido forjando a través de la experiencia misma y del ciclo de vida de nuestro programa.
Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Carmencita. Sabemos que estás en territorio y pues justamente ese escenario del territorio es lo que hoy nos hace valorar realmente esas prácticas que hemos considerado como prácticas situadas, que nos hacen y que nos muestran todo el tiempo la necesidad y la importancia de pensar desde los contextos también educativos. Para todos nuestros invitados, invitadas el día de hoy, ya participantes. Estamos esperando que lleguemos a una cuota de 100, un poquito más. Ya se prepara nuestra invitada nacional, la doctora Ana Brisset Ramírez de la Universidad Distrital. Mientras ella llega, por favor, les invito a todos los participantes, ya que somos bastantes personas, que por medio del chat puedan ir indicando de qué lugar nos acompañan, a qué institución pertenecen, y sobre todo que puedan compartir también un mensaje importante de alrededor de sus propias prácticas, de sus propias experiencias, de cómo estos encuentros pues consolidan justamente esos escenarios de aprendizaje. En un momento le voy a dar la palabra también a nuestros compañeros, profesores de la práctica, quienes hemos trabajado conjuntamente en la creación de este encuentro que nos parece sumamente importante, y para amenizar un poco el espacio y que ustedes puedan ir sintiéndose como a la expectativa también. Le bajo un poquito acá a este volumen, a la expectativa de cómo ir, ¿no? Situando sus propias experiencias de aprendizaje. Hoy les vamos a mostrar en este momento algunas fotos que nosotras mismas y nosotros mismos hemos tomado como profesores en las experiencias que hemos tenido en los territorios. Y la denominamos a través de esta presentación corta que se llama Experiencias que dan vida, en un escenario justamente en el que se permita inspirarnos, ¿no? Inspirarnos en ese sentido, pues de lo que son las prácticas que a veces cuando estamos en la clase viendo a nuestros teóricos fundantes, a Paulo Freire, cuando habla de la pedagogía sin muros, etcétera, como que eso nos suena muy romántico, pero en la práctica a veces no sabemos interpretarlo. Pero justamente con estos escenarios, cuando ya vamos a los colegios, a las instituciones, nos damos cuenta de todas estas experiencias que giran en torno a los contextos educativos de nuestros niños, de nuestras niñas y adolescentes. Allí es donde realmente todo ese escenario teórico se nos convierte en la apropiación de conocimientos, y que hemos denominado nosotros muchas veces desde lo significativo, porque es en lo significativo que se produce realmente esa realidad. Entonces aquí vamos a ver algunas fotos de nuestros compañeros de la ruta que es de la ruta de acompañamiento territorial. Entonces aquí vemos a la profe Astrid con los niños del Centro Educativo San José. Recordemos que esta ruta territorial pues es un proyecto que justamente, como nos decía nuestra coordinadora, surge para avanzar en ese sentido de reconocimiento de todos los territorios, y es llegar realmente, como ella misma lo decía en sus palabras, a la Colombia profunda, esa Colombia de difícil acceso. Y bueno, nosotros nos hemos puesto nuestro morral, nuestra mochila, y hemos salido a toda una práctica y toda una experiencia situada realmente, de ir, andar, caminar la comunidad, conocer esos escenarios. Y yo estoy segura que muchas de ustedes y de usted que están aquí, nuestros invitados, invitadas hoy, se van a reconocer en las fotos también, porque allí hemos ido a los colegios donde están haciendo sus prácticas y demás. Y pues esto nos permite no solamente acercarnos a las instituciones educativas que acompañamos, sino también a nuestros estudiantes, para generar pues ese sentido de pertenencia también y de vocación con esto, con este trabajo que pues para todos en la sala hoy es el común denominador, y es pensarnos el tema de la profesión en la licenciatura. Aquí también tenemos a nuestra profesora
Angélica haciendo sus prácticas. Ya en un momento las vamos a escuchar a ellas de su propia voz, contándonos una reflexión corta de lo que han sido también este tránsito, este conocimiento en persona, pues de nuestros estudiantes, de los niños, de las niñas, de todas esas realidades que nosotros llevamos, porque sabemos que más allá de un escenario de aula, pues hay unas historias de vida que son significativas para nosotros los educadores, desde el manejo también de las neurodivergencias, que ha sido un tema tan importante para nosotros. Allí están las fotos de cómo tener y llegar a esos accesos a cada uno de sus lugares de práctica, pues es también toda una travesía, ¿no? Nos maravillamos también pues de la naturaleza, de los ecosistemas que tiene nuestra Colombia, pues que son absolutamente hermosos. Hemos llegado a escuelas rurales en las que pues nos llevamos todo lo mejor también de esos ciudadanos, de esas comunidades que nos abren la puerta, que nos ofrecen un tintico y que nos permiten abrir también todas esas experiencias significativas. Acá está la profe Jamie en sus acompañamientos que ha realizado también acá en Bogotá, la profe Jamie que está con nosotros también en este comité organizador del primer encuentro de prácticas. Entonces a ella le agradecemos también todo su trabajo, y aquí está pues con una de nuestras estudiantes también que ha sido bastante importante su trabajo en esta institución educativa con los niños. Recordemos pues que acá tenemos un desarrollo que está desde la primera infancia, pero también estamos acompañando a nuestros docentes de la licenciatura en ciencias sociales, próximamente nuestros practicantes también de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, y pues seguramente aquí dentro de la participación que están haciendo todas y todos vamos a encontrarnos también con unas carreras bien hermosas que vamos a ir leyendo poco a poco. Entonces, por ejemplo, tenemos Diana Patricia López Ospina, que es estudiante de educación infantil en la modalidad virtual, también haciendo prácticas en la Fundación Crecer Más Siendo con niños jóvenes en reinserción educativa en Santiago de Chile. Y nos dice que aunque estemos lejos, cada experiencia en práctica nos hace creer y confirmar por qué elegimos ayudar a otros a través de la educación y la formación. Muchas gracias a ti, Diana. También sabemos que ese trabajo que estás haciendo allí en Chile, pues es necesario. Está también Carolina Granados, que es una de nuestras ponentes hoy, y nos dice que quiere agradecer este espacio, que será sin duda alguna una gran experiencia que fortalece el desarrollo de nuestras prácticas y además nos permite visibilizar cada uno de nuestros territorios. También está Adriana Rodríguez, que se encuentra en Chitaga, norte de Santander, estudiante de Uniminuto Virtual. Está Carlos Martínez Obando de San Benito, de la ciudad de Medellín, de la licenciatura en Ciencias Sociales, y nos comparte esta reflexión tan hermosa de la práctica pedagógica va más allá del tablero, es un acto de amor y resistencia donde cada clase se convierte en un puente de oportunidades y transformación. Miren eso tan importante. Saludamos pues a Ángela, miren, que nos acompaña desde la Universidad Distrital, Ángela Tapias, de la licenciatura en Educación Artística de Bogotá. Y qué bonita licenciatura, ojalá también podamos tener unas experiencias pedagógicas significativas desde allí que nos quieras mostrar. Está, nos saluda también María Paz desde Yopal Casanare con la afiliación Uniminuto. Está también de Funza, está, eh, a ver si me permite leer el nombre, Angie Natalia Morales, estudiante de la licenciatura en educación infantil, también Uniminuto. Y bueno, ahí vamos viendo que estamos desde Yopal, desde Casanare, desde Bogotá, bueno, desde todos los territorios. Entonces les invitamos a que sigan participando para que podamos irnos conociendo, aunque sea desde esta modalidad del chat. Y aquí también está la profesora Carolina haciendo sus visitas allí en los sectores también apartados, rurales.
pues hasta todos esos rincones llegamos con nuestro proyecto Uniminuto de formación que hemos indicado siempre desde una formación que no sea sumativa, sino que nos permita ver el proceso de nuestros estudiantes, el alcance, sus ventajas, sus aprendizajes significativos, sus necesidades de diversidad, de inclusión, en donde pues nuestros practicantes van demostrando cada día sus fortalezas, cómo aprenden en las regiones, cómo aprenden también de sus maestros titulares. Y aquí también tenemos a la profesora Diana, que nuestra coordinadora haciendo su ruta con los diversos materiales. Bueno, indicar también que nosotros nos convertimos incluso en los creadores de estos materiales didácticos en las instituciones educativas. Llegamos no solamente a prestar pues nuestro conocimiento situado de un área, sino también a hacer esos muchas veces acompañamientos socioemocionales que son tan importantes, a realizar y a pensar en ese material, y de ahí la importancia de nuestro Class Lab para el desarrollo de esas rutas pedagógicas que estén pensadas justamente en poder hacer la práctica. Le voy a pedir el favor a la profesora Jamie de que pueda compartir también por este chat el link del ClassLab para que las personas puedan irse acercando también a esta experiencia, sobre todo nuestros invitados externos, y puedan ir conociendo lo que es una experiencia de inteligencia artificial pensada para las prácticas. Acá estamos con los rectores de las instituciones, que por supuesto son nuestros aliados más importantes porque nos abren esa puerta para la realización de las prácticas. Hemos llegado a Córdoba también, miren esos paisajes tan bellos que nos acompañan, a nuestras profesoras que ya les vamos a dar la palabra. Y Hola, bienvenido al simulador este educativo. es nuestro simulador de inteligencia artificial. Les voy a pasar un momentico el videíto para que ustedes puedan ver Hola, cómo bienvenido al simulador ocurre. educativo. ¿Sí se está escuchando el Mi audio nombre ahí? es Fernando Mejía, director de Sí, ClassLab, ahí Sí, te señora. Sí, y estaré señora. acompañándote durante esta experiencia Sí, de señora. práctica. En ClassLab encontrarás un espacio diseñado para aprender, experimentar y fortalecer tus habilidades pedagógicas. En un entorno seguro y accesible siempre que lo necesites. A través de este simulador podrás practicar a tu propio ritmo, tomar decisiones dentro del aula y ganar confianza antes de enfrentarte a un entorno educativo real. Para comenzar, ingresamos a la plataforma. En la primera pantalla seleccionarás si deseas trabajar con estudiantes de primaria o secundaria. Después, definirás el objetivo de aprendizaje de la sesión. Con esta información, el sistema cargará automáticamente la simulación. En pantalla aparecerán estudiantes acordes a los parámetros seleccionados, con quienes podrás interactuar mediante diálogo y dinámicas de clase. Los estudiantes podrán hacer preguntas, responder a tus intervenciones y participar activamente durante el desarrollo de la actividad. Como docente, podrás interactuar tanto por texto como por voz, generando una experiencia más natural dentro de la simulación. Además, durante la experiencia tendrás la posibilidad de pausar o finalizar la simulación en cualquier momento. Al finalizar recibirás una retroalimentación personalizada con recomendaciones para mejorar tus dinámicas de aula. Ahora sí, comencemos. Bueno, ahí teníamos nuestro Class Lab. Mañana vamos a tener una conferencia central muy importante. De una vez les abro la invitación para que participemos. Aquí vamos a explicar un poco qué es Class Lab, cómo hacer el inicio de sesión. Para nuestros aliados que están también hoy conectados, una invitación también para ellos, para que por favor puedan compartir este material que ha sido creado desde Uniminuto con todo un equipo de trabajo incluso internacional para justamente mejorar esas prácticas académicas que nosotros tenemos.
Sobre todo nos ayuda a hacer una retroalimentación muy puntual de esos temas que nosotros estamos desarrollando, que podamos también nosotros generar unidades didácticas, proyectos de aula, todo desde estrategias innovadoras, pedagogías activas. Entonces es un escenario muy interesante para que incluso dentro de esas prácticas académicas que a veces tenemos nosotros en las instituciones educativas, podamos incorporar este escenario, sobre todo para situar una reflexión, podemos ponerles indicadores del PEI de nuestras instituciones educativas, cómo a través de esas indicaciones podemos ir retroalimentando nuestras prácticas y hacer escenarios, digamos, educativos mucho más seguros y mucho más también profundos en ese sentido, para construir conocimiento. Entonces es una invitación, mañana no se vayan a perder esta charla que estará a cargo de nuestro director, el doctor Edwin, y su funcionamiento también para que ustedes puedan compartirlo con sus escenarios educativos. Entonces, voy a darle la palabra a nuestros compañeros en una presentación rápida antes de pasar a audiencia central de nuestra doctora Ana Brice Ramírez. Ella nos estará acompañando ya en contados minutos y mientras la esperamos, pues vamos a ir saludando a nuestros compañeros de las prácticas educativas y pedagógicas con los que hemos construido pues esta iniciativa. Saludamos inicialmente a nuestra profesora Adriana Milena Rangel. Adrianita tiene la palabra. Hola, muy buenos días. Bueno, buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este espacio. Invitarlos a que participen atentamente, activamente. Aquí estaremos atentos a apoyarlos en las dudas e inquietudes que tengan. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias a la profe Adriana, a la profe Diana Carolina Mogollón. Hola, muy buenos días para todos. Para mí, pues, es un honor acompañarles el día de hoy. Voy a estar acompañándolos en la mesa 3 en la mañana de hoy y vamos a hablar un poquito de la importancia de llegar a nuestros territorios. Tenemos acá en sala a muchos de nuestros estudiantes acompañados y es una experiencia maravillosa llegar hasta esos lugares y entender las dinámicas de trabajo propias que tenemos como maestros, que no es solamente detrás de una pantalla, sino acompañándolos y llevando ese abrazo de Uniminuto para ustedes. Bienvenidos a este espacio de experiencias pedagógicas y nosotros estamos con ustedes y para ustedes. Profe Sandra, hola. Sí, sí, señor, sí. Bueno, si quieres, mientras que hacemos todo el alistamiento de nuestra invitada en esta conferencia, si quieres, corramos un momentico el break. Con eso nos disponemos para llegar súper bien a la conferencia y vamos a por un café y venimos para la conferencia. ¿Listo? ¿Te parece? Para que podamos más bien ganar tiempo y corremos el break para esta hora, de tal manera que le podamos darle el espacio a nuestra invitada para que se aliste y deje toda su presentación. Listo, entonces vamos a iniciar el break en este momento, son las 9:20 de la mañana, regresamos a las 9:30, vamos a dar un espacio para un cafecito, como lo dice nuestro director, para que por favor, no es necesario que se desconecten de la sala, entonces pueden estar allí conectados y apenas me escuchen de nuevo hablar, estamos de vuelta, voy a dejarles de nuevo con el videíto de la ruta mientras regresamos y continuamos con la breve presentación de nuestros profesores. Muy bien.
Cada territorio tiene una historia, cada estudiante un camino y cada práctica pedagógica una oportunidad para transformar realidades. En Uniminuto Virtual creemos que la educación no se queda en la distancia. Por eso creamos la Ruta de Acompañamiento Territorial, un plan de movilidad que nos permite llegar a los territorios y encontrarnos con nuestros estudiantes y vivir con ellos la esencia de la práctica educativa. Nace el compromiso con una formación docente humana, contextualizada y con sentido social. Acompañamos a nuestros estudiantes de las licenciaturas, reconociendo que cada contexto es único, que cada institución tiene su identidad y que cada territorio ofrece aprendizajes valiosos. Aquí el acompañamiento va más allá del seguimiento académico. Es escucha, orientación, diálogo pedagógico y construcción conjunta de buenas prácticas educativas. Porque formar maestros es, ante todo, caminar junto a ellos. Esta ruta nos permite fortalecer los lazos con las instituciones educativas aliadas, generar confianza, compartir saberes y construir redes de colaboración. Cada visita es una oportunidad para identificar fortalezas, reconocer desafíos y generar oportunidades de mejora que impacten directamente en los procesos formativos. Así, transformamos la práctica pedagógica en una experiencia viva, conectada con la realidad del país y con el latido de cada territorio. Te invitamos a conocer nuestro boletín Latidos de Territorio, Prácticas con Impacto, y a recorrer el micrositio de la Ruta de Acompañamiento Regional. Descubre historias, experiencias, aprendizajes y testimonios que reflejan nuestro compromiso con una educación transformadora, porque en Uniminuto Virtual dejamos huella en las regiones y en el corazón de nuestros estudiantes. Recordemos que estamos en un receso, ya nos estamos alistando con la doctora Ana Bricet, que ya está en la sala, y volvemos para la conferencia central.
Y profe Ana Brises, ya estás en primer plano. Si quieres, ya puedes ir compartiendo tu presentación. Si quieres abrir tu micrófono, me confirmas que me estás escuchando. Sí, profe, la estamos escuchando. Gracias. Listo, ahí ya vemos tu presentación. ¿Tienes tu micrófono apagado, mi profe Ana? Ahí ya. ¿Listo? Listo, Lina Marcela, tienes la mano levantada, dime. Listo, ahí ya te veo bien. Entonces, dame 2 minuticos más si quieres anclar ya tu presentación para hacer tu presentación y ya te doy la palabra. Bien. Bueno, ya nos vamos uniendo, una invitación para que podamos irnos uniendo de nuevo a la sala con nuestro cafecito después de este break. Aquí tenemos todavía unos mensajes de estudiantes, colegas que se han ido uniendo. Acá tenemos la presentación también de Claudia Milena Ruiz, que nos dice cordial saludo para todos y todas, desde el Politécnico Gran Colombiano, líder de prácticas pedagógicas y educativas de la licenciatura en Educación Básica Primaria. Pues bienvenida, Claudia, y esperamos que estos aportes también sirvan para el trabajo que estás realizando allí. También tenemos a Margenit, quien nos dice que está desde Ariguaní, Magdalena, y nos indica que este espacio representa no solo un intercambio de conocimientos, sino también la oportunidad de crecer, reflexionar y reafirmar el compromiso que tenemos como docentes en formación con una educación más humana, creativa e inclusiva. Diana Carolina, que también nos dice que esta experiencia se parece a la de Frame. Ya les vamos a pasar el link para el simulador para que también puedan agendarse allí y participar en este simulador. Entonces, bueno, ya damos por concluido nuestro break y seguimos saludando a nuestros estudiantes. También está Paula Adelaida desde la licenciatura en educación infantil en el municipio de Carmen de Chucurí, Santander, en la sede San Luis
Gonzaga. Bueno, pues un saludo hasta allí. También está Olga Neri Quiriguanas, que nos va a acompañar con una ponencia también desde Toribio, Cauca. Y bueno, ahí la invitación para que todos se sigan incluyendo en este saludo. Saludamos entonces en esta mañana a la doctora Ana Brisset Ramírez Cabanzo, quien pues muy amablemente ha estado en este espacio académico. Bienvenida, profesora Ana Brisset. Ella es doctora con una destacada trayectoria académica, investigativa, es colombiana con más de 28 años en el ámbito educativo. Se ha desempeñado actualmente como docente de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En la Facultad de Ciencias y Educación, su formación de base es desde la licenciatura en Educación Básica Primaria y se ha robustecido con una especialización en lúdica para el desarrollo cultural, una maestría en investigación social interdisciplinaria de la misma institución y el doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Esta sólida base académica le permite a la doctora consolidar también un pensamiento crítico situado en la intersección de la pedagogía, las infancias contemporáneas y las mediaciones tecnológicas. Su labor investigativa se caracteriza por el liderazgo de procesos de investigación, formación, acción, siendo la coordinadora de la Red Chisua, un colectivo de maestros que apuesta por el relato y la sistematización de experiencias pedagógicas como motor de transformación escolar. En el marco de su trabajo en la licenciatura en educación infantil, ha dirigido sus esfuerzos hacia el análisis de la cibercultura, explorando algunos conceptos innovadores como el efecto Peckerman, no, lo dije mal, Parmacon, ¿no? Parmacon. Estoy en otra. Y las tecnicidades mediáticas, estoy en modo mundial, para comprender la configuración de las subjetividades infantiles en el siglo XXI. Y esta experiencia también le ha permitido pues a ella extender la gestión administrativa, académica, ocupando diversos roles como la coordinación del Comité de Práctica Pedagógica y Educativa también de la Facultad de Ciencias y Educación en la Universidad Distrital. Y pues más allá del aula universitaria, la doctora Ana Brisset Ramírez pues ha tenido una incidencia significativa en la esfera pública y editorial. También ha integrado equipos técnicos para la construcción de políticas educativas en Bogotá, participando activamente en la misión de educadores y sabiduría ciudadana. Su producción intelectual es prolífica y constante, con publicaciones en revistas indexadas que abordan temas de paz, interculturalidad, formación docente y fortalecimiento del saber pedagógico. Su perfil también se integra en esa rigurosidad científica con un profundo compromiso social, posicionándose como un referente en el diseño de estrategias curriculares y pedagógicas para la educación inicial y la básica en Colombia. Entonces, doctora Ana Brisset tiene la palabra y muchas gracias por estar en este espacio. Gracias, Sandra, por este saludo y esta presentación, y un saludo fraterno a todas las personas que hoy nos acompañan. Y bueno, desde cada uno de los rincones, ¿no?, de esta Colombia y de esta región latinoamericana, que tanto necesitamos pensar alrededor de los procesos educativos. Y bien, y vale decir, ¿no?, que en el marco del encuentro, pues que ustedes han propuesto, ¿no?, que además adquiere especial relevancia, más aún para pensar lo que somos como maestras, como maestros y cuánto acontece en la formación docente. En este sentido, yo les voy a compartir como algunos elementos que tienen que ver con esta práctica pedagógica reflexiva en clave de los escenarios de investigación situada y a qué nos referimos, ¿cierto? En ese sentido, más que aludir a grandes marcos teóricos, epistemológicos, conceptuales, que seguramente, ¿no?, en cada uno de sus espacios los manejan muy bien y desde estas teorías contemporáneas, refiero más estas reflexiones desde efectivamente la consolidación de espacios para pensar la formación docente alrededor de tres grandes elementos. Uno, la configuración de un campo discursivo que tiene que ver con la pedagogía, ¿no? Ese saber fundante que guía a las y los maestros en su oficio docente, en su oficio profesional, ¿no?,
y que además nos habilita para problematizar el ejercicio de lo que hacemos y de lo que somos desde el campo de la disciplina particular de cada uno de ustedes. Sin embargo, estos dos escenarios, ¿no?, confluyen cuando hablamos de la investigación en perspectiva, ¿no?, de lo situado. Y vale decir que entonces la práctica pedagógica se consolida como un escenario discursivo desde el cual se digamos que entran en un diálogo, deben entrar en un diálogo, tanto estos saberes teóricos que enmarcan la práctica pedagógica, como estos saberes del hacer, de lo que implica llevar esos cuerpos teóricos y esos acumulados de saber a los escenarios reales, concretos, vivos y dinámicos en los cuales acontecen los procesos educativos. Y esto implica, ¿no?, que la práctica pedagógica adquiere un carácter, ¿no?, de vinculante, interdisciplinar, donde efectivamente lo que nos atraviesa es la experiencia, como diría La Rosa, ¿cierto? Jorge La Rosa. Y es así como la práctica, eso es lo que nos permite configurar la experiencia pedagógica. Si bien desde los espacios académicos, ¿no?, desde las clases magistrales, se acopian múltiples bagajes y herramientas teórico-conceptuales que tienen que ver, ¿no?, con los campos disciplinares particulares de cada uno, pues de los licenciados y las licenciadas en formación, va a ser el escenario de la práctica donde ese hacer toma cuerpo, ¿no?, y se plantea desde proyectos pedagógicos, desde planeaciones que se llevan a la acción, ¿cierto? Desde la escena misma de la investigación, cuando lo que hacemos es en la interacción práctica, ¿no?, un relacionamiento intenso con los contextos, con las y los sujetos, con las trayectorias vitales, ¿no?, con los objetos mismos de la enseñanza como el oficio docente. Entonces es allí donde todo este escenario discursivo va tomando cuerpo, y lo que permiten los escenarios de práctica es generar, ¿no?, una arena para que todos estos, digamos que todas estas interacciones de la cultura escolar, de las culturas comunitarias, ¿no?, de los saberes populares, todas estas interacciones con niñeces y juventudes diversas atraviesan al sujeto, lo van interpelando a aquel sujeto que se forma, porque asimismo ese sujeto que se está formando desde la pedagogía para ejercerse como licenciada, como licenciado, entra también en dinámicas de interacción mutua con quienes se relaciona en el aula, ¿no?, en los espacios populares, en las bibliotecas, en los museos, en los espacios de ciudad donde acontece, y en los espacios hoy más que nunca, ¿cierto?, atravesados por la cibercultura y por todas estas interacciones mediáticas que educan a los sujetos de una u otra manera. En ese sentido, la práctica pedagógica adquiere un carácter de reflexividad siempre y cuando ese sujeto que se está formando se asuma como desde varios ámbitos, ¿no? Como educador, ¿no?, cuyo principio que guía su formación es un acto ético-político, pero también que se asume como pedagogo, es decir, con saberes propios, ¿no?, fundantes desde su ejercicio como docente, pero también como un trabajador de la cultura con unos saberes disciplinares que pone en función, ¿cierto?, de estas múltiples interacciones para el acceso a la ciencia, a la cultura, a las artes y a los distintos lenguajes, ¿no?, a niños, niñas, jóvenes y comunidades. También como un intelectual, porque se piensa y se asume desde una condición de humanidad situada. Todos estos referentes, digamos, que nos permiten pensar y concebir y significar que la reflexividad no es algo innato, ¿cierto? Es algo que se construye. No es algo ni obvio ni natural, sino que implica un proceso de permanente problematización y cuestionamiento de la realidad. Si las prácticas pedagógicas no adquieren este carácter de reflexividad, pues sencillamente empiezan a ser actividades, meras actividades. Pero cuando empieza uno a asumirse, ¿no?, desde estos diferentes, desde estas diferentes posturas subjetivas, y que también le permiten a uno objetivar el campo en el que uno se desempeña, pues allí la práctica adquiere otras connotaciones y efectivamente empieza a ser desde la reflexividad un escenario situado para la producción de conocimiento.
hay como tres nociones, ¿no? Que en este momento les planteo, y es que efectivamente, retomando lo mencionado, que el maestro o la maestra se asuma como un intelectual y productor de saber pedagógico, es decir, que construye y porta una experiencia. No somos depositarios de teorías vacías, no somos reproductores de planes programáticos, ¿cierto? Sin sujetos, sin contextos, sino que es en la construcción de esta experiencia pedagógica que tiene lugar en el marco de la práctica, donde podemos ejercer esa intelectualidad, es decir, ese saber, poder decir y hacer en función de los contextos, de las relaciones educativas, de las necesidades de las poblaciones. Y allí ese saber se va consolidando hacia la acción en sobre la realidad y para, ¿cierto? Las relaciones socioculturales con los sujetos, con las y los sujetos, niñas, juventudes, niños, no niñes, familias, comunidades. Sin embargo, esta reflexividad alrededor de la experiencia educativa y pedagógica adquiere una connotación que yo denomino efecto zoom, ¿no? Que es estar, ¿cierto?, ante una escena y uno lo que hace es acercarse, pero también distanciarse. Y en esta toma de distancia tiene lugar lo que denominamos esa reflexión sobre la práctica, esa consolidación de la praxis. No es lo mismo hablar de práctica que hablar de praxis, porque cuando uno refiere la praxis, está hablando desde esta reflexividad alrededor de ese hacer que toma cuerpo, ¿cierto? En la acción, en el discurso, en los procesos desde los cuales se concibe y se asume, ¿cierto? Y donde uno se va posicionando. Sin embargo, ello allí nos permite plantearnos además que es la investigación quien nos da ese soporte, lo que nos da ese soporte tanto de vivencia como de construcción hacia una práctica, diría Dewey, ¿cierto? Aprender una mentalidad y una posturalidad en esas experiencias de la práctica, diría Jorge Huergo, para permitirnos hacer que hable la práctica, hacer que hable y se consolide experiencia. Jorge Huergo nos diría que toda práctica educativa está habitada por una teoría muda. Solo hasta cuando la interpelamos, hasta cuando la interrogamos, pues esa teoría habla, se expone ante nuestros ojos, ¿cierto? Se hace evidente. Por eso, ¿cierto? Se aprende a investigar investigando. Hay un carácter situado siempre y cuando se problematizan las realidades que habitan las y los sujetos, de manera que se convierten en objeto de estudio, de análisis, de incidencia en ella. Sin embargo, uno se pregunta, pero ¿y entonces uno qué es lo que problematiza? ¿Cierto? Y todas las imágenes que ustedes estarán observando en el transcurso como esta corta presentación, pues tienen que ver efectivamente con ejercicios de problematización que desde hace más de 35 años más o menos yo he podido ir consolidando, ¿no? En contextos de experiencia situada con las niñeces, con las diversas comunidades que me interpelan permanentemente como maestra. ¿Y qué problematizamos? Los contextos socioculturales, el locus de la etnicidad propia, porque todas las comunidades tienen un locus desde su etnicidad, desde sus contextos, desde sus cosmovisiones. No solamente son las comunidades indígenas, afro, ¿no? Son todas las comunidades, todos nosotros tenemos un locus, ¿cierto? Que habla desde nuestros arraigos, desde nuestras herencias culturales. Pero también problematizamos las relaciones de género, el dispositivo pedagógico, específicamente hablando del dispositivo de la escuela, ¿no? Que configura al sujeto niño, al sujeto maestro, ¿no? Y que nos lega además y nos viene estas discursividades desde, pues, contextos eurocentrados. Pero también problematizamos, ¿no? Las situaciones especiales en las que habitan muchas niñeces y juventudes, pero también estas ecologías violentas, pues que no podemos negar como parte de las realidades de país en cada una de las regiones que habitamos. Se problematizan también estas necesidades diferenciales de aprendizaje, todos estos factores de vulnerabilidad social. ¿Qué más problematizamos? Que solamente, ¿cierto? Veamos a las niñeces y a las juventudes como sujetos de derecho para pensarlos como sujetos de la pedagogía, esos sujetos pedagógicos que nos interpelan de manera cotidiana
¿cierto? Y que tienen además unas vivencias particulares en cada uno de los contextos en los cuales interactúan, se forman en una colegiatura de saberes comunitarias, por lo menos para las comunidades afro, para las comunidades campesinas. También problematizamos estos modos de parentalidad, ¿no? Aquellos que derivan de las lógicas estatales, ¿no? La familia, la religión también son modos de parentalidad, la relación escuela-maestro, las mismas tecnologías hoy se constituyen como un escenario de parentalidad, ¿no? Y alrededor de estos elementos, pues todo lo que tiene que ver con el consumo y con esas lógicas anónimas y muchas veces deslocalizadas de una interacción mediática que hoy más que nunca se nombra también desde la inteligencia artificial, ¿no? Y allí entonces ver cómo estas relaciones prefigurativas, configurativas, posfigurativas se van consolidando para interpelar pues a las y los sujetos. También se interpela y se problematiza en una práctica situada las políticas públicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con primera infancia, las políticas de restitución de derechos, que para muchos niños y niñas, pues son las realidades que habitan desde la precariedad, desde la pobreza multidimensional y por tanto, pues estas políticas de restitución de derechos se hacen cada vez más fundamentales e imprescindibles, ¿no? Y esta imagen, por ejemplo, que ustedes ven acá, es tomada hace más o menos unos 17 años, ¿cierto? En la localidad de Usme, en una de las montañas que configuran la localidad de Usme, en un barrio de autoconstrucción en el que habitan muchas, digamos que comunidades de diferentes locus étnicos, ¿no? Comunidades negras, comunidades mestizas, comunidad campesina, pero también comunidades de 7 etnias indígenas, ¿no? Entonces, allí hay unas situaciones y unas interacciones socioculturales muy fuertes atravesadas por estas políticas que les estoy nombrando, ¿cierto? Las políticas también educativas, las políticas de apropiación digital, las políticas transsectoriales, las políticas frente a los accesos y los bienes culturales, pero también toda esta legislación del Código de la Infancia y la Adolescencia, las políticas de familia, por no decir, ¿cierto? Amparadas todas en una convención de derechos del niño, de la niña que ya tiene más de 30 años, pero la pregunta es, ¿y qué pasa con estas vivencias para estos niños y niñas que pareciera que las políticas públicas no les llegan por ninguna vía? También son elementos que debemos problematizar. Pero también allí se problematizan los alfabetismos y los múltiples aprendizajes que pasan por el desarrollo del pensamiento, ¿cierto? De los lenguajes, de la expresividad, por las emocionalidades, por qué pasa con esas relaciones alrededor y las interacciones desde las corporeidades, por esta condición de ciudadanía, ¿no? Más situados desde la condición de agencia de los sujetos, por todas estas prácticas y relaciones desde los procesos de la lectura, la escritura, la oralidad, por esa condición lúdica, por esa condición ética, ¿no? Que nos atraviesa, porque allí en todos estos elementos, y seguramente se me quedan muchos por fuera, ¿no? Digamos que se sitúan los procesos de los alfabetismos y hoy más que nunca las interacciones mediáticas nos ofrecen plataformas, herramientas y modos de relacionamiento tecnomediado, ¿no? Que nos muestran cada vez más nuevos alfabetismos diferentes a los que se promueven en los espacios escolares, a los espacios de familia. Y allí también se están situando aprendizajes. No es gratuito que por eso hoy hablemos de aprendizajes ubicuos, expandidos, ¿cierto? De narrativas transmedia, ¿no? De aprendizajes tecnomediados que más que nunca pues también deben ser problematizados para no asumirlos de manera ingenua, ciega, ¿no? De manera obvia, de manera natural. En ese sentido, entonces, lo que nos proponemos con estas prácticas pedagógicas que se problematizan alrededor de algunos de estos elementos, ¿no? Porque pues nos tardaríamos muchísimos años, múltiples proyectos y seguramente escenarios de maestría y de doctorado para problematizar algunos de estos a gran escala. Sin embargo, desde la formación pregradual, pues hemos de evidenciar que el acto educativo pues no es neutral, ¿no? Sino que por el contrario, como lo mencionaba al principio, es un acto ético-político que implica la producción de subjetividades. Y lo que hacemos con la educación
no es transmitir información, porque hoy hay múltiples plataformas desde las cuales se transmiten múltiples informaciones, sino cómo la construcción de conocimiento contribuye, ¿cierto?, a una condición humana, ¿no?, que nos ha de preguntar por esa capacidad de agencia, por esa capacidad de actividad, de productividad crítica, por ese posicionamiento social, cultural, político, ¿no?, ante la toma de decisiones de las realidades que habitamos. O si por el contrario, pues lo que hacemos es estar desde una postura muy sonámbula al compás de estas lógicas que nos implican el capitalismo cognitivo, ¿no?, los artefactos, los dispositivos, desde unas dinámicas de consumo acrítico, no anónimo, cada vez más al compás de la obsolescencia, de la actualización de los dispositivos, de las plataformas, de un consumo fascinante, ¿no? Yo en alguno de los textos lo planteo como una producción subjetiva coloidal, gelatinosa, que adquiere efectivamente, ¿cierto?, el contorno de la pantalla en la cual uno interactúa. No es gratuito hoy que también nos pensemos desde una interacción de la cual no hay destete. En algún momento también planteo cómo este consumo mediático, pues hoy nos ancla desde una teta cibercultural a las generaciones más pequeñas, ¿no?, de la cual desafortunadamente nunca habrá destete, y hoy más que nunca lo vemos, a diferencia de esta teta materna, ¿no? Y cómo esta teta cibercultural efectivamente moldea a las y los sujetos desde sus edades más tempranas para presentarles, ¿no?, el momento, lo actual, lo que decir, qué pensar sobre cómo actuar y cómo también exponerse y situarse ante las realidades que habitamos. Por eso, estos escenarios de una práctica que se problematiza en múltiples sentidos permite que el maestro y la maestra también se descubra en esa triada de la investigación, formación, acción, ¿cierto?, que es la que moviliza esa capacidad de agencia en esa producción de subjetividades y en las cuales interactuamos todo el tiempo, ¿cierto? Ahora bien, problematizar todos estos escenarios nos permitiría, como dice Paulo Freire, descubrir múltiples inéditos viables, ¿no?, que puede ser desde una pregunta, desde un relato, desde una narrativa, desde un gesto, ¿no?, desde múltiples modos en que acontece la realidad educativa. Y cuando descubrimos ese inédito, surgen proyectos, surgen propuestas alternativas, movilizamos otro tipo de acción educativa. Y es allí cuando efectivamente la investigación toma cuerpo para pensarnos en clave de una formación situada. Cómo entonces la investigación se va desarrollando, ¿no?, desde una mirada que observa detalladamente, desde una mirada que problematiza, desde una mirada que cuestiona, desde una mirada que focaliza, ¿no?, múltiples problemáticas, pero también un escenario de potencia en los contextos, poder reconstruir las trayectorias de infancia, hacer inmersión en los contextos vitales de infancias y juventudes, dar cuenta de cómo se construyen y se consolidan estas colectividades infantiles y juveniles, ¿no? Cómo hay una georreferenciación de estas trayectorias, de cómo crear múltiples lenguajes, ¿no?, atravesados por proyectos en clave, ¿no?, de multiperspectivas metodológicas, es lo que nos permite asumirnos como sujetos intelectuales desde esta investigación que uno desarrolla, ¿no? En las prácticas pedagógicas reflexivas, lo que hemos de apostarles es ese aprendizaje, ¿no?, de unas múltiples perspectivas epistemológicas, metodológicas, para dar cuenta que la investigación educativa y pedagógica no es solamente desde la etnografía, por ejemplo, sino que hay una confluencia de perspectivas etnográficas y hoy más que nunca, ¿cierto? Hablamos de etnografía multisituada, etnografía virtual, etnografías familiares, autoetnografías, pero también desde la investigación-acción, la acción educativa, desde la investigación-acción participativa, de una investigación horizontal y en una colegiatura de saberes con múltiples ejercicios, por ejemplo, de cartografía. Hoy hablamos de cartografía social, cartografía de las emociones, corpografías, ¿no?, historias de vida, estudios de caso, cómo las oralidades mismas también se consolidan en perspectivas investigativas y no solamente en técnicas de recolección de información. Pero pensarnos también en esta
noción de una práctica pedagógica reflexiva implica, ¿cierto? Además de abordar como estas técnicas o estos modos para hacer investigación tradicionales desde la observación, las entrevistas, cómo lo vamos también sintonizando, ¿no? Con las actualidades que vivimos en los contextos, ¿no? Y cómo allí, pues, adquieren también desde las propias comunidades otras maneras de interactuar, ¿no? Que se salen o más bien que no están organizadas desde las lógicas occidentales, eurocentradas, sino que nos hablan de nuestros propios contextos, ¿cierto? De los modos de hacer educación propia, desde las cosmovisiones de las comunidades. Todo ello lo que nos plantea y nos implica, ¿cierto? Es que nos hace un llamamiento, ¿no? Los procesos educativos hoy más que nunca, efectivamente a adelantar interacciones con múltiples comunidades, pero necesitamos para eso, pues, maestras y maestros que se forman también desde una sensibilidad en un contexto pedagógico amplio, difuso, no solamente centrado en los espacios escolares, sino efectivamente unas prácticas que interrogan los múltiples contextos que habitan las niñeces, las juventudes, las comunidades. En ese sentido, pues que les agradezco este espacio, esperando también que que estos elementos que les comparto permitan problematizarse, ¿cierto? Un poco más el ejercicio de la formación docente, el ejercicio de una práctica pedagógica reflexiva y pues dar cuenta, ¿no? Que esto no se aprende a través de una lectura, esto no se aprende a través de una clase magistral, sino en una lógica de experiencias educativas donde se lee, se escribe, se documenta, se sistematiza y es allí donde podemos dar cuenta de estas miradas que nos interpelan de niños, niñas, comunidades, juventudes que reclaman a un excelente maestro, maestra en cada espacio de la vida cotidiana. Muchas gracias. Pues, profe Ana Briset, muchas gracias a ti por esta importante reflexión. De verdad que es un gusto siempre poder escucharte, escuchar esas iniciativas, sobre todo en estos campos tan necesarios como pensarnos la cibercultura, también de cara a estos procesos formativos que hoy pues nos presentan tantos retos a nosotros como educadores, a estas tecnopedagogías. Hoy vamos pues a desarrollar algunos elementos importantes también alrededor de estas prácticas tecnopedagógicas situadas. Siempre es un gusto también encontrar en tu lenguaje como las palabras tan precisas para situar, para categorizar. Así que, pues, digamos que de entrada es una invitación que se nos abre para pensarnos esos elementos desde la lectura, desde los autores que nos mencionas, que a veces los olvidamos un poco también, ¿no? Sobre la práctica académica, pero que son absolutamente necesarios porque son fundantes. Así que yo desde este lado pues he disfrutado mucho tus palabras en la mañana de hoy. Estoy segura que también todos nuestros participantes, ahí vemos en el chat, pues, que nos dicen justamente, ahora que tú mencionabas el tema del indigenismo, entonces que desde la capital indígena de Colombia hay una escuela hoy normal superior indígena de Uribia, que también vamos a escuchar en una de las mesas con una ponencia, y justamente pues estas prácticas que tú nos traes hoy como reflexión, pues nos invitan a pensar en esos escenarios de nuevo. Entonces, mi profe Ana Briset, muchas gracias por la participación. Recordarles a todos los participantes que esta conferencia pues va a tener y va a estar presente en nuestro libro de memorias, y a partir pues de este libro también volver a retomar estas palabras importantes que la doctora Ana Briset nos hace llegar en la mañana de hoy. Entonces, pues muchas gracias a ti, mi profe. Deseo éxitos en el desarrollo de la jornada el día de hoy y mañana. Y bueno, seguimos en contacto para pensarnos, ¿no? Esta formación docente situada y reflexiva. Muchas gracias. Un saludo fraterno para todos y todas.
Bueno, muchas gracias a ti. Ahora la invitación a todos los participantes es a que ingresemos a las mesas. Veo que ya están haciendo los ingresos, no hemos abierto aún las mesas, por eso, digamos, algunos de ustedes no han podido ingresar, pero tranquilos que ya las vamos a abrir. Me voy a permitir compartirles en este chat para las personas que están de pronto como invitados y que de pronto no tienen los enlaces. Les voy a compartir en el chat las mesas. Ustedes pueden ir a cualquiera de ellas, de pronto donde se sientan más cómodos. Entonces estamos en la mesa 1, que es la mesa Voces de Estudiantes en Formación. Recuerden el horario, es la que aparece de 10 a 12. La primera es Voces de Estudiantes en Formación. La segunda que tenemos es a las, también el que dice de 10 a 12, ambientes inclusivos y diversidad. Allí está el link, solamente deben dar clic. Y la última, innovación en la planeación pedagógica, y ahí van de nuevo al link. Recordemos que una vez finalice el encuentro, podemos pasar a las mesas. ¿Ahí me están escuchando bien? Que siento que se me fue. Sí, profe, no, se señora. escucha No, bien. perfectamente. Perfecto, profe. Ah, bueno. Y ya pasamos entonces a las mesas. Esa es la invitación, ya entonces abandonamos esta sala y nos vemos en las mesas, y recordemos que mañana nos encontramos de nuevo a las 8:30 de la mañana y en la mesa central, y de nuevo a las 12 del mediodía para el cierre de conclusiones. Muchas gracias por estar en esta sala general y nos vemos ahora en el trabajo por mesas. Hasta luego, hasta luego.